Comenzar algo nuevo en cuanto al tema. Vamos a comenzar un tema acerca de las luces de profecías o Dot Hanavía o Hanabúa. Y esto es algo que muchos me han preguntado escribiéndome más, viniendo de ciertos mundos de lo que se exhibe, lo que es lo espiritual, lo que es los milagrosos. Y de verdad quería tocar este tema porque tenemos que entender el concepto de profecía de una perspectiva hebrea. Y en esta introducción quería simplemente darle a entender que involucra muchas áreas de esoterismo y lo que muchos llamarían Kabbalah y fuentes místicas, que no es ausente en lo que es la tradición judía. Sin embargo, es algo que siempre los sabios han tenido mucha precaución por causa de los daños y los efectos negativos que ésta puede tener. En la primera parte queremos tocar lo que es profecía pasado y especular las razones y ver las razones por las cuales la profecía se desapareció de nuestra historia hebrea. Según la fuente más antigua, que fue un erudito medieval alemán, el Sefer Hasidim, la profecía fue provisto por Dios para traer una contrabalance contra la atracción del paganismo con cuando se erradicó lo que es la idolatría, llegó ya a ser algo superfluo, no necesario. En primer vistazo, cuando uno se asombra de ver cómo sería tan reducido de forma, uno se queda atónito. Sin embargo, uno debe de llamar la institución de la profecía que se originó dentro de la Constitución de Deuteronomio capítulo 18, versos 9 al 22, que puede ser leído de forma desplazado por el pueblo indígena cananita de la necromancia. Específicamente el versículo 14, según el Sifrei Alokoma, ahí mismo lo que es citado por Nachmanides en su comentario del verso 9. Nachmanides en de la Shat Torat Hashem Temimam en lo que es la versión de Havel y del rabino Nissen ben Rubén Gerondi de la Shot Hardan. También Maimónides menciona en su introducción de su comentario en el Mishnah y el Shnei Zalman de Liadi en el famoso libro de la Tanya, que es en sí misticismo puro. Sin embargo, esta objeción fue dado en contra por el rabino Joseph Albo en su obra Ikarim. Y tenemos que imaginarnos esta controversia pasajera entre la cual disparó el tema de lo que es el culto sacrificial en forma de reduccionismo, y esto lo podés leer en Maimónides en su guía para el perplejado, y también Nachmanides en Levíticos 1, verso 9. Y también el rabino Yom Tov ben Abraham de Sevilla, lo que es conocido como el Ritba, y el Sefer HaZikaron, también en su introducción de Abravanel Levíticos, donde habla si la reinstitución de la profecía sería combinado con lo que es el culto sacrificial o no, en lo que es las civilizaciones más avanzadas, que sería en sí un acronismo. El Vilna Gaón, que vivió durante el siglo XVII, 1720 a 1797, también en su estilo lacónico, conecta la cesación de la profecía a la erradicación de la idolatría, sin la cual provee las llaves de comprender su interdependencia. El Gaón, que era un rival del rabino Shneur Zalman de Liadi, y esto es muy importante entender que el Gaón estaba en contra de los movimientos hasídicos por causa de sus elementos místicos y esotéricos, y tirado a lo que es el mesianismo de levantar candidatos dentro de sus filas como Mesías potencial. Y él explica, el Gaón,
explica este fenómeno diciendo de que la presencia divina y la proliferación de cultos idólatras tenían dos lados de la misma moneda. Creencia en lo sobrenatural en sí. La transición del primer siglo al segundo, la transición del primer templo al segundo templo significaba un cambio de vista de Dios al hombre, de ser diocéntrico a ser antropocéntrico, es decir, de ser diocéntrico a humanocéntrico. Es decir, los énfasis cambió. Y eso lo vemos en particular con el nacimiento del cristianismo, en particular porque lo que vemos es que la teología cambió a ser diocéntrico, a ser cristocéntrico, o mejor dicho, hombrecéntrico. Y ahí es donde se desvió, según muchos de los sabios, la herejía de los min. Min significa ma'amim notrim, la creencia de los nazarenos del primer siglo, en la cual, créalo o no, sigue hasta el presente dentro de los movimientos, como yo había explicado anteriormente, dentro de movimientos esotéricos como Kabbalah, Hasidismo, etcétera, etcétera. Esa misma línea de pensar y de creencia en lo que es las fuentes esotéricas siguen en nuestro siglo presente, pero tomando nuevas formas. El rabino Tzadok HaKohen Lublin desarrolla un bosquejo sobre el primero y segundo templo que es muy similar a su vestuario en el sentido de apariencia. La diferencia principal entre el rabino Shneur Zalman y el rabino Tzadok describe en lo que es la presentación del segundo estado de Israel, mientras que el rabino Zalman en su pasaje trata de caracterizar ese periodo dentro del concepto del Tratado Yoma 21b, la cual trata de 5 símbolos de intervención divina que faltan en el segundo templo, principalmente el arca, el fuego, la presencia divina, es decir, la Shejinah, y la inspiración, Ruach HaKodesh, y el Urim Tumim. Eso según lo que es Shneur, que estas 5 cosas faltaban. El rabino Tzadok en la era epitomiza las palabras de Perkei Hechalot, que dice, y dijo el rabino Ishmael, y lo dijo el rabino Akiva en el nombre del rabino Eliezer el Grande, desde el tiempo que la Torá fue dado a Israel, el esplendor y la gloria no ha sido revelado hasta el segundo templo, aún así a través de la presencia divina no fue manifestado dentro de ella. Perkei Hechalot Rabatai, al final del capítulo 28, el rabino Tzadok HaKohen en Takanot HaShavim y en Meshavot Haruz. En la opinión, una de las opiniones que es más fascinante señala esta historiografía del rabino Tzadok en su isolación de su encuentro con Alejandro el Grande y Simón el Justo, Shimon el Justo, que está grabado en Talmud Babalí Yoma 69a, siendo un pasaje simbólico de la antigua profecía, así como la nueva era del razonamiento. Un punto de vista que vemos que Shimón el Justo era uno de los últimos hombres de la gran asamblea. Vemos en la Mishnah Avot 1.2 y quien el rabino Tzadok, basado en Perkei Hechalot, acredita la elevación de la ley oral en una posición de supremacia sobre la vida judía. Del lado opuesto, el acercamiento de Alejandro de Macedonia, estudiante del preeminente racionalista Aristóteles, poniendo la fecha precisamente a esta fecha de la generación anterior de Grecia, que enseñó que Plato, cuya filosofía estaba interpretado con elementos de misticismo y mitología, la cual muchos de los grupos místicos del judaísmo habían aceptado o había absorbido en Israel. Aún la legislación del cuerpo conocido como el hombre de la gran asamblea habían sido graciados como miembros de los últimos clasificaciones de los profetas. Verdaderamente la generación de Simón el Grande y Alejandro el Grande trajo lo que se llama un lavado, se puede decir, sobre este asunto. La diferencia esencial entre la filosofía de Plato y los discípulos de Aristóteles
se hizo más conocer explícitamente en la cita de Orat HaEmuná del rabino Kook. Parentéticamente, ambos, el rabino Zadok y el Rav Kook, tuvo que ver con el punto de vista de Maimónides como un tikkun, una corrección del racionalismo de Aristóteles. Y esto es una de las muchas instancias donde la posición del rabino Zadok y el rabino Kook coincide como eruditos que ya hemos notado. A través de estas observancias podemos ver la presentación de Jerusalén, Atenas, que fueron vistos como civilizaciones paralelos que fueron desarrollados independientemente, pero tuvo sus intercambios. Refrescadamente podemos ver que el etnocentrismo, la cual se supone que los israelitas tenían de la filosofía griega, que sabemos de esto por lo que es el helenismo del primer siglo, que muchos judíos seguían más la filosofía griega y lo que es el misticismo griego, más que aún el racionalismo y los dichos de los sabios necesariamente, y hubo esa guerra entre los helenistas judíos y los judíos practicantes, observantes. Y esto lo podemos ver en la obra de Flavio Josefos, en la fuente de filosofía griega, en Contra Opinión, en el rabino Yehuda Halevi de Kusari, que fue un tributo, si lo vamos a ver, a Maimónides, aparte de algunos que tratan de leer la guía dentro de ella, de la guía del perplejado. El rabino Pinchas Eliezer Meir de Vilna, el Sefer Haberit HaShalem, nunca entretuvo tal pensamiento, lo contrario. En su introducción y comentario de la Mishnah, mantuvo que habían sabios del pueblo más temprano que nunca vieron los profetas ni oyeron sus palabras, que habían seguidores inmediatamente a referencia de Aristóteles. En la Mishnah, Im Perush Harambam, en lo que es Seder de Daim, y también en Ha-Kadma, al final, capítulo 22a, tenemos un lado final, la cual el rabino Zadok emplea el término Chokmat Yevanit en un sentido de la filosofía griega. Sin embargo, esta instancia o este ejemplo crítico se toma de una forma no muy probable por los rabinos del Talmud en cualquier forma de entenderlo. Veamos también en lo que dice el Rashi en Menachot 64a y el rabino Isaac Ben Sheshet en Shelot Ulteshuvot Ribash en la sección 45. Y es un interesante artículo que deberían leer, que está ahí mismo en Chokmat Yevanit en Sinai Sivan Tammuz 57-49. Pero todo esto es una fenomenología más descriptiva que lo que es la ideología analítica. Estos dos pedazos que subsecuente leeremos en Divrei Soferim 21b, el rabino Zadok compara la idolatría como un filtro que da escudo a los rayos que ciega de la profecía. Profecía era posible solamente por causa que la idolatría estaba impune a ella. Al removerse la idolatría por los hombres de la gran asamblea y su amenaza a destruir la voluntad libre del ser humano, ahora estaban expuestos completamente al impacto de la revelación profética. A este punto el Eterno extinguió la luz sobresaliente de la profecía con el fin de salvaguardar lo que es el libre albedrío del hombre. Y esto también dice el Rav Dessler, que explica el significado críptico del rabino Zadok en sus palabras, que en cada generación el maestro del universo asegura la preservación de la voluntad libre o la libre voluntad y mantiene un balance perfecto del poder entre el bien y el mal, a tener profecía puro sin interrupción de lo que es idolatría, habría traer luz de una forma potente al mundo. Y el Eterno no permitió eso para que pudiera haber libre albedrío. Rav Kook, que fue un pensamiento gigantesco en el pensamiento judío, combina la teoría de Maimónides en Tikunei Zohar, la cual ve la profecía como una función de la facultad imaginaria, con lo encuentro en el Sefer Hasidim del Vilna Gaon.
que la desaparencia de la profecía está conectado de la erradicación de la idolatría. Rav Kook observa que ambos fenómenos, la profecía y la idolatría, están dependientes de una imaginación activa. Judaísmo y profecía tiende a ser una religión de razonamiento, más bien de imaginación. Y la raíz de ambos, profecía y idolatría, se encuentra la visión y el deseo más substantivo del contacto con el divino. Es una experiencia religiosa con Dios. En el caso de la profecía, la visión restringida a la mente del ojo de la mente, donde hallamos la idolatría, se encuentra la expresión de las artes plásticas. Y por esto el contacto substantivo del rabino Kook en Mot Kli se instruye en togen o contenido. Solamente la religión profética puede suplir ese tipo de contenido. La religión de puro razonamiento es muy abstracto para acomodar todas las dimensiones del ser humano. La parte experimental no se halla en el razonamiento y queda como algo frío, mientras que el aspecto místico trae el calor, la sensación, las emociones y la imaginación a lucir. Finalmente, el rabino Kook imita que en nuestro propio tiempo hay indicaciones que ya están dormidos la imaginación y se está despertando y urge para fuentes de una futura restauración de profecía. Y de esto vamos a verlo en el próximo video, la profecía presente. Vamos a hablar de esto. Ya vimos por la cual se cesó la profecía. La profecía se cesó porque los hombres de la gran asamblea, sabiendo que iban a ser exiliados, erradicados, impidieron a Hakadosh Baruj Hu eliminar el poder de la idolatría. Y lo hicieron por causa del miedo que al ser exiliado el pueblo de Israel se habían de caer totalmente en una oscuridad de idolatría y de cosas peor. Y es por esto que vemos el poder de lo que es Ma'amim Notzrim tomó un furor. Para aquellos que saben lo que es Ma'amim Notzrim, esta es la línea de pensar de los nazarenos que estaba agarrado de lo que era la parte mística, pero corrompida. Y esa corrupción sigue hasta el día de hoy. Y es por eso que dice el Talmud algo interesante, que dice hasta que todo el pueblo de Israel sea como la lepra, que esté lleno, contaminado con esa contaminación. Y no se está hablando de las enseñanzas necesariamente de la cristiandad o de los nazarenos, por favor, no es lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de la ideología, las creencias que se transfiera de un grupo a otro grupo, en las cuales hasta el día de hoy está presente en muchos de los grupos muy emocional. Yo creo que deben de entender eso claramente sin tener que señalar nombres de grupos. Cuando se permite mucha emoción, la imaginación y toda esa emoción toma lugar y coge un furor increíble, lo que vemos hoy en día. Por eso el fenómeno que estamos viendo en el mundo judío de lo que es el Kabbalah, el hasidismo, el espiritualismo, todo ese elemento proviene de esa fuente que fue mezclado siglos atrás. Y es por eso que grandes rabinos como el rabino Hillel, que yo he hablado ya sobre esto en unas series que hice, La fe y la locura, por eso la contaminación que existe dentro de estas fuentes llamados místicos es tan fuerte que mi consejo a muchos de ustedes que les gustan eso es salir y removerse de eso si de verdad quieren conocer la verdad, porque con ellas lo que se llama se sucia, se llena lo que es con cosas, elementos que contamina y no permite lo que es la lógica, la razón de tomar control, sino más bien muy sutilmente le lleva poco a poco más cercano a cosas que se considera idolatría. Y sabemos que cuando venga y regresa la profecía, como lo vamos a ver en el próximo video, también va a regresar el poder de la idolatría de forma muy sutil, como lo que estamos viendo que está surgiendo ya. Sí, la profecía viene, la profecía verdadera, pero también está ahora lo que es su contraparte, que es el regreso a la idolatría
por muchas personas. Y eso también lo estamos viendo. Shalom, shalom. Vamos a continuar esto sobre las luces de profecías y ahora en el presente. Ya estamos hablando del pasado, ahora vamos a ver el presente. Shalom, shalom. No se pierde esta serie.